Era que no vengo a ver o mujeres con Marcate. Pero te también guite, Ricardo. También guite yo, porque eran de pero por el juego ya no ve su viaje. Bien. Muy buenas tardes a todos y cada uno de los presentes. La verdad que por el respeto que se merecen, sí voy a saludar por persona a la honorable cacica Elena Cruz, al honorable cacique local de Canquitú, de Gironday, al honorable presidente del Consejo Municipal de Gironday, al honorable Máximo, al licenciado José Isaac, a Montesino Smith, que nos acompaña también la delegación de la Junta Técnica. Saludos cordiales a los miembros dirigentes de la iglesia Mamatata, mi aprecio, a los pastores, a las pastoras, nuestro respeto, a todo y cada uno de los que hoy acompañan y honran este interesante evento. Mi respeto, disculpe, señor alcalde, mi aprecio para el alcalde Benito Serrano y para todos los miembros de la mesa principal. Miren, primero hay que darle gracias a Dios, como todos han dicho y hemos expresado, tenemos fe. Y ahorita a mi Mamatata Gisele. Y si tenemos fe, entonces tenemos la esperanza, tendremos la oportunidad y podremos lograr lo que hacemos o lo que intentamos hacer. Si tenemos fe primero. Y digo esto, familia, porque no puedo entrar a hablar en el detalle del tema sin antes hacer una pequeña introducción, Rica. Y en esa introducción debo agradecer a la iglesia por la invitación y al señor Sandino, quien en representación de ustedes nos visitó y nos dijo: señor gobernador, la iglesia Orden Nueva Mamatata quisiera tener una conversación donde usted esté presente. Y nosotros no dudamos, familia, gente, no dudamos, y Sandino es testigo de eso, de decirle a él, díganle a los integrantes, a los dirigentes, que este humilde servidor que hoy ocupa el cargo de gobernador, gracias a Dios, gracias a la lucha de esos dirigentes, algunos ya desaparecidos, gracias a este documento, no podemos decirle que no a esta invitación, y aquí gracias al Señor hoy estamos. Y agradezco esto porque, miren, todos los días uno aprende, todos los días, por muy pequeño que sea la información, pero uno aprende, y más se aprende cuando se habla de la palabra, y se habla de los sueños o del camino que se quiere hacer, que se quiere construir para un futuro. Y ese futuro que se pretende lograr cuando se hace coordinado, cuando se hace dialogado, y repito, cuando se hace con fe y con sueño, pero no es sueño de dormir, con sueño, con visión, mejor todavía se hace. Digo esto también porque este documento que fue firmado, y como dijera el licenciado José, y todos los que estamos presentes sabemos, un 7 de marzo del 97, en los próximos días está cumpliendo 28 años la firma de este documento, y 28 años la ley que crea la comarca Novebu Ley Campesino y Ara de Naiza. Y eso es digno de reconocer, de felicitar. Pero este documento no se hizo hace 28 años. Este documento vino dado en la mente de personas
muchas veces se le dice próceres, dirigentes que creían en que la lucha de los Mauvais Bouglé tenía que perdurar por siempre, como Nieta Nete. Y que para que perdurara por siempre tenía que ser escrito, tenía que quedar plasmado. Porque mucho podemos hablar, pero si no está escrito y si no está firmado, familia, no existe. Y por eso entiendo y valoro lo que la Iglesia Orden Nueva Mamatada está haciendo, y que felicito por tener una cosa importante: visión de futuro. Lo que he escuchado, no soy tan viejo, y me disculpan porque no soy tan viejo, pero me gusta aprender y me gusta escuchar. Y lo que he escuchado en este recinto, lo que he escuchado de lo que han expuesto, y eso que sabemos que hay muchos que quisieran exponer, pero no hay tiempo. Queremos que se plasme en la modificación elementos que perduren para el futuro. Y alguien tiene que tener la iniciativa, como lo que se está llevando y de la que ahorita mismo la Iglesia es parte. Tomo un minuto más de lo siguiente. En la ley 10, el artículo 17, habla de Congreso. En la ley 10, el artículo 24, habla de las autoridades que reconoce el gobierno. En la ley 10, el artículo 33, habla del establecimiento o el reconocimiento del gobernador dentro de la comarca Mauvais Bouglé. En el artículo 34 habla de las funciones del gobernador, de los gobernadores, en este caso del gobernador de la comarca. Y una de esas funciones justamente es transmitir, tratar de llevar la información que nuestro pueblo, mi pueblo, quiere que el gobierno sepa y se entere. Y justamente por eso estamos contentos que Dios nos ha permitido que hoy estemos aquí, inclusive bendecidos con la presencia de todos ustedes y la presencia de la cacica general. Y digo esto por una sencilla razón. Ya ustedes lo dijeron, no estoy diciendo nuevo. La unidad en la lucha es el secreto para que podamos lograr que esto se haga realidad. Ya existe, ya existe. Hay que darle seguimiento. Miren, cuando Sandino me dijo de la invitación y me dijo de la iglesia, por supuesto que fui inmediatamente a la ley porque yo he leído. No recordaba, porque le miento si en ese momento recordaba dónde que leí. Y me fui al artículo 280. 280. No quisiera extenderme, pero debo decirle, yo creo que el proceso que se está llevando está siguiendo un buen camino. Ahorita mismo está la comisión de modificación que está trabajando, y tengo que felicitarlo porque la representación de la iglesia está participando en el proyecto de modificación. No le puedo mentir, porque si yo termino diciéndole, señores, yo le voy a arreglar eso, le estoy mintiendo. No le puedo mentir, pero me voy contento de haber recibido directamente de ustedes, de haber visto la presencia de ustedes, de estar compartiendo con ustedes la aspiración de mucha gente que, como yo, con un ecomarcateri, pero ni otro cari. Tiene que haber alguien que lo está haciendo, ¿verdad? Y ustedes lo están haciendo. Yes. Lo que nos corresponde a nosotros es multiplicar la información, tratar de que lleve el proceso y la celeridad que se requiere para que sea ley. Me gustó que aquí, usted mencionó, señor Ricardo, la invitación a todas las autoridades.
hay que seguir buscando la manera de que todos se puedan hacer eco y partícipe de esto, porque esto no es de afuera, es de nosotros, de la comarca Nové-Buglé. Señores, agradecido por permitirme compartir con ustedes. Nos ponemos a disposición en lo que sea posible para conversar. Me gusta la sinceridad. El hecho que yo sea joven no significa que vengo a engañarlo. Vengo a aprender con ustedes y tratar de colaborar en el trabajo y el sueño que tenemos todos, el bienestar de toda nuestra población y sobre todo de la gente joven, de la niñez, que en estos últimos tiempos está viendo afectada esa visión de futuro. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga infinitamente. Gracias.